Henry James, Eugene Pickering. 1. Esto sucedió en Homburg hace varios años, antes de que el juego se hubiese prohibido. La noche era bastante cálida y todo el mundo se había congregado en la terraza del Kursaal y la explanada inmediata, con el fin de escuchar a la excelente orquesta. Mejor dicho, medio mundo, pues la concurrencia era parejamente masiva en las salas de juego, alrededor de las mesas. Por doquier el gentío era grande. La velada era perfecta, la temporada estaba en su apogeo. Las abiertas ventanas del Kursaal arrojaban largos haces de luz artificial hacia los oscuros bosques, y de vez en cuando, en las pausas de la música, casi se podía oír el tintineo de los napoleones y de las metálicas apelaciones de los croupiers alzarse sobre los expectantes silencios de la sala. Yo había estado vagando con una amiga, y al fin nos disponíamos a sentarnos, pero las sillas escaseaban. Ya había logrado captar una, pero no parecía fácil hallar la segunda que nos faltaba. Me encontraba a punto de desistir resignado e insinuar que nos encamináramos a los divanes damasquinados del Kursaal, cuando observé a un joven indolentemente sentado en uno de los objetos de mi búsqueda, con los pies apoyados en los palos de otro más. Esto excedía la cuota de lujo que legítimamente le correspondía, con que prestamente me acerqué a él. Desde luego pertenecía a la especie que mejor sabe, en casa y fuera de ella, proveer a su propia comodidad, mas algo en su apariencia sugería que su actual proceder se debía más bien a desapercibimiento que a egocentrismo. Se hallaba con la vista fija en el director de orquesta y atendía absorto a la música. Tenía las manos enlazadas bajo sus largas piernas y su boca se entreabría con aire casi embobado. Hay aquí tan pocas sillas, dije, que necesito suplicarle que me ceda una de ellas. Dio un respingo, me miró sorprendido, se azoró, empujó la silla con desmañada alacridad y murmuró algo sobre que no se había dado cuenta. Vaya individuo de pinta más rara, dijo mi compañera, quien había estado observándome cuando volví para sentarme a su lado. Sí, es un individuo de pinta rara, pero lo más raro de todo es que yo le he visto antes de ahora, que su cara me suena y que sin embargo no consigo recordar de qué. La orquesta ejecutaba la oración de Der Freischütz, pero la preciosa música de Weber no contribuyó sino a impedirme recordar. ¿Quién diantre era aquel caballero? ¿Dónde, cuándo, cómo lo había conocido yo? Parecía increíble que una faz pudiera serme a la vez tan familiar y tan extraña. Nosotros estábamos de espaldas a él, con que no podía persistir en mis miradas. Cuando cesó la música, dejamos nuestro asiento y me fui acompañando a mi amiga para devolverla a su mamá en la terraza. De camino advertí que mi joven desconocido se había marchado. Concluí que no lo hacía, que no lo conocía y que simplemente se parecía notablemente a algún verdadero conocido mío. Pero, ¿quién diantre sería aquel al cual se parecía? Las dos mujeres se marcharon a su alojamiento, que no estaba muy lejos, y yo volví a las salas de juego para rondar alrededor del círculo de la ruleta. Paulatinamente fui filtrándome hacia el interior, cerca de la mesa, y, paseando la mirada, de nuevo me topé con el enigmático supuesto amigo, ubicado en el lado opuesto al mío. Estaba observando el juego con las manos en los bolsillos, pero por extraño que semeje, ahora que lo contemplaba a mi sabor, el aspecto de familiaridad había desaparecido totalmente de su cara. Lo que nos había hecho calificar de rara su pinta era la gran longitud y delgadez de sus extremidades, su largo cuello blanco, sus prominentes ojos azules y su ingenua y poco avispada atención hacia la escena que tenía ante sí. No era guapo, ciertamente, mas parecía especialmente cordial, y aunque su patente asombro traslucía una pizca de provincianismo, ello resultaba un agradable contraste con las duras máscaras inexpresivas que lo rodeaban. Debía de ser un vástago novel, según me dije para mis adentros, de algún rígido abolengo antiguo. Habría sido criado en el más sosegado de los hogares y estaría teniendo su primer atisbo de lo que es la vida. Sentí curiosidad por comprobar si se arriesgaría o no a colocar alguna apuesta en la mesa. Saltaba a la vista que experimentaba la tentación, mas semejaba paralizado por una endémica timidez. Permanecía contemplando el complejo movimiento de las pérdidas y ganancias, revolviendo las monedas sueltas en su bolsillo y pasándose nerviosamente de vez en cuando la mano por los ojos. La mayoría de los concurrentes estaba demasiado atenta al juego como para fijarse mucho en los demás, pero al poco reparé en una señora que patentemente no miraba menos a sus vecinos que a la mesa. Más o menos estaba sentada a mitad de distancia de mi amigo y de mí,
y a renglón seguido observé que intentaba cruzar su mirada con la de él, aunque en Homburg, como dice la voz popular, nunca se sabe. Sin embargo, me inclinaba a ver en esta señora una de esas mujeres cuya particular vocación es llamar la atención de los caballeros. Era más bien joven que vieja y más bien hermosa que fea. De hecho, unos momentos después, al verla sonreír, se me antojó maravillosamente hermosa. Tenía unos encantadores ojos grises y una abundante cabellera rubia, dispuesta en pintoresco desorden, y aunque sus facciones eran flacas y su tez descolorida, daba la sensación de una sentimental gracia refinada. Vestida de muselina blanca con muchos volantes y rizos, aunque algo gastada por el uso, calzada aquí y allá por una cinta azul claro. Yo presumía de identificar la nacionalidad de las personas por sus rasgos fisonómicos y, por regla general, acertaba. Esta delicada, decadente, vaporosa belleza consideré era alemana. Una alemana extrañamente, como las que había visto descritas en la literatura. ¿Acaso sería amiga de poetas, corresponsal de filósofos, una musa, una sacerdotisa de la estética, algo parecido a una Betina, a una Raquel? Sin embargo, raudamente mis conjeturas se diluyeron en mi atención hacia cómo procedería respecto de ella mi desapegado amigo. Por fin, ella logró cruzar su mirada con la de él, y levantando una mano totalmente cubierta con sortijas de gemas azules, turquesas, zafiros y lapislázuli, le hizo señas de que se acercase. El gesto fue ejecutado con una especie de avesada soltura y acompañado de una sonrisa seductora. Él se quedó mirándola un instante, algo perplejo, incapaz de creer que la invitación se dirigiese a él. Después, como inmediatamente el gesto se repitiera, y además con apremiante intensidad se puso colorado hasta la raíz del cabello, titubeó desmañadamente y por último se encaminó hacia la silla de la mujer. Para cuando llegó junto a la espalda femenina ya estaba completamente rojo y se enjugaba la frente con un pañuelo. Ella se volvió a mirarlo con la misma sonrisa, puso dos dedos en la manga masculina y le dijo algo interrogativamente, a lo cual contestó él con ademán negativo de cabeza. Ella debió preguntarle, obviamente, si había jugado alguna vez en su vida y él responderle que no. Jugadores veteranos tienen la superstición de que, cuando la suerte les vuelve la espalda, pueden tornar a congraciarla haciendo sus apuestas por medio de un completo novato. A su nueva conocida le habría parecido que la fisonomía de nuestro joven expresaba a la perfección la inexperiencia y, como mujer práctica que era, había resuelto valerse de él para su juego. Al contrario que la mayoría de sus vecinos, ella no tenía ningún montoncito de dinero sobre la mesa, pero sacó de su bolsillo un doble Napoleón. Se lo puso en la mano al joven y le rogó que lo apostase a un número de la elección de él mismo. A todas luces lo invadió una especie de deliciosa preocupación. Gozaba con la aventura, pero temblaba ante el azar. Yo habría apostado a aquella moneda que se trataba de la última de las de ella, pues, aunque ella sonreía espléndidamente mientras contemplaba la vacilación masculina, había cualquier cosa excepto tranquilidad en su hermosa faz pálida. Repentinamente él, como desesperado, se estiró para depositar la moneda en el tablero. En este momento, distrajo mi atención el tener que dejar pasar a una dama recargada de volantes, que cedía su asiento a una sedosa amiga a quien se lo había prometido. Cuando volvió a mirar a la mujer de la muselina blanca, ésta arrastraba hacia sí un buen montón de monedas con su pequeña zarpa de gemas azules. La buena y la mala fortuna en las mesas de Homburg son igualmente inexpresivas, con que esta bella aventurera recompensó con una única mera y fugaz sonrisa a mi joven amigo por su sacrificio y su inocencia. A él todavía le quedaba suficiente inocencia, no obstante, como para pasear una mirada alrededor de la mesa con una alegre expresión satisfecha, durante la cual sus ojos tropezaron con los míos. Entonces, imprevistamente, el aspecto de familiaridad que se había desvanecido de su cara se reavivó inequívocamente. Se trataba de la infantil sonrisa de un amigo de mi infancia. En mi despiste no había caído en la cuenta de estar mirando a Eugene Pickering. Aunque le sostuve la mirada unos momentos más, no me reconoció. El reconocimiento, creo, había encendido una sonrisa en mi propio rostro, pero, menos afortunado que él, supongo que mi sonrisa ya no conservaba nada de infantil. Habiendo vuelto a favorecerla la fortuna, su compañera siguió jugando por sí misma, jugando y ganando mano tras mano. Por último pareció disponerse a embolsarse sus ganancias y procedió a guardárselas en diversos pliegues de su muselina. Pickering no había apostado nada para sí, pero cuando la vio decidida a retirarse le enseñó un doble Napoleón y le rogó que lo apostase por él. Con gran decisión ella movió su cabeza negativamente y pareció indicarle que lo jugara él mismo, pero él, aún sonrojadísimo, le incitó con desmañado ardor hasta que por fin ella tomó la moneda, lo miró un momento fijamente y la dejó sobre un número. Un instante después el croupier la arrastraba para sí.
Con la cabeza ella le hizo al joven un pequeño ademán que semejó decir ¿se convence? Él tornó a pasear la mirada por la mesa y se rió. Ella abandonó su asiento y él la acompañó, precediéndola para abrirle paso entre la multitud. Antes de volver a mi alojamiento, di un paseo por la terraza y contemplé la explanada. El alumbrado público ya había sido apagado, pero la cálida luz de las estrellas iluminaba vagamente una docena de figuras diseminadas en parejas. Una de tales figuras, me pareció, era la mujer vestida de blanco. Yo no tenía ninguna intención de dejar escapar a Pickering sin renovar nuestra antigua amistad. Él había sido un niño singular y yo tenía curiosidad por saber en qué habría parado su singularidad. A la mañana siguiente le busqué por 2 o 3 hoteles y por último descubrí su alojamiento. Pero se hallaba ausente, según me dijo el empleado. Había salido a pasear hace una hora. Yo también resolví ponerme a pasear, confiado en que ya me encontraría con él por la noche. Era costumbre del público de Homburg pasar las veladas en el Kursaal y manifiestamente Pickering había descubierto un buen motivo para no constituir una excepción. Uno de los atractivos de Homburg es que en un día de calor se puede pasear en ininterrumpida sombra hasta la caída de la tarde. Los umbrosos jardines del Kursaal se entretejen con el encantador Hartwald, el cual a su vez se mezcla y enlaza con las boscosas laderas de los montes Taunus. Al Hartwald orienté mis pasos y durante una hora vagué por sus musgosas cañadas y la silenciosa penumbra perpendicular de sus bosques de abetos. Impensadamente, en la herbosa margen de un sendero di con un joven tendido en la ajedrezada sombra, cuán largo era, y distraído en contemplar ociosamente una franja de cielo azul. Mis pasos quedaban tan acallados por la hierba que antes de que él me advirtiera tuve ocasión de reconocer otra vez a Pickering. Parecía que llevara algún tiempo descansando allí. Su cabellera se hallaba revuelta, cual si hubiera estado durmiendo en el césped. Cerca de él, al lado de su sombrero y bastón, yacía una carta sin abrir. Cuando se percibió de mi presencia se sentó de un tirón, pero yo permanecí mirándolo sin brindarle explicaciones, y ello adrede, a fin de darle la oportunidad de reconocerme por sí solo. Se puso sus gafas, pues era deplorablemente corto de vista, y me miró fijamente con aire de global confianza, pero sin dar el menor indicio de haberme reconocido. Así es que finalmente le comuniqué mi nombre. Entonces se incorporó de un salto y me estrechó las manos y me miró conmovido y se puso colorado y rompió a reír y me lanzó una docena de preguntas inconexas, concluyendo con la petición de que le explicara cómo diantres había logrado reconocerlo. Caramba, porque no has cambiado hasta tal punto, dije, y si bien se mira, solo hace 15 años desde que me hacías los ejercicios de latín. Con que no he cambiado, repuso, todavía sonriendo y sin embargo hablando con una especie de ingenua consternación. Entonces recordé que en aquellos días del latín el pobre Pickering había sido víctima de la crueldad de la infancia. Llevaba un frasco de medicina a la escuela y tomaba una dosis en un vaso de agua antes de la comida, y todos los días a las 2 en punto, media hora antes de que los demás estudiantes fuésemos puestos en libertad, llegaba una vieja haya de pobladas cejas a buscarlo en un carruaje. Su cutis extraordinariamente blanco, su haya y su frasco de medicina, que guardaba una vaga analogía con la botellita de tósigo en la tragedia shakespeariana, hicieron que lo llamaran Julieta. Ciertamente a duras penas la enamorada de Romeo habría podido aventajarlo en sufrimiento. Ella no era, al menos, tema de constantes chanzas en Verona. Recordando estas cosas me apresuré a decirle a Pickering que esperaba que continuase siendo la misma buena persona que antiguamente resolvía por mí los deberes de latín. Fuimos estupendos amigos, ya sabes, completé entonces, y un poco más tarde. Sí, fuimos buenísimos amigos, dijo, y ello torna todavía más extraño mi no haberte reconocido, pues, sabes, de pequeño no tuve excesivos amigos, ni tampoco de mayor. Verás, agregó, pasándose la mano por los ojos, me noto desorientado y desconcertado porque es la primera vez que estoy a mi propia merced, y sacudió nerviosamente los hombros y levantó la cabeza, como recalcando que se hallaba en una posición inusitada. Me pregunté si la vieja haya de pobladas cejas habría continuado unida a su persona hasta muy recientemente, y bien pronto iba a descubrir que, virtualmente al menos, así había sido. Teníamos ante nosotros todo el día estival, con que nos sentamos juntos sobre la hierba y repasamos nuestros antiguos recuerdos. Fue como si hubiésemos tropezado con un viejo armario en un oscuro rincón y de él sacásemos un montón de juguetes de niño, soldaditos de plomo y rasgados libros de cuentos, navajitas y rompecabezas. Entre los dos fuimos recordando toda una serie de cosas pretéritas. Corta fue su estancia en la escuela, no porque se sintiese mortificado, pues le parecía tan bonito el mero hecho de ir a la escuela que nunca se quejó en su casa de las burlas por los frascos de medicina, sino porque su padre creía que Eugene estaba aprendiendo malos modales.
Esto me lo contó mi amigo confidencialmente en su época y recuerdo cómo ello acrecentó mi opresivo terror hacia el padre de Pickering. Me había parecido, tras verlo alguna vez de pasada, una especie de sumo sacerdote de la corrección. El señor Pickering era viudo, hecho que había parecido infundirle una especie de preternatural concentración de dignidad paternal. Era un hombre majestuoso, de nariz ganchuda, penetrantes ojos oscuros, patillas grandes e ideas propias sobre cómo había que educar a un hijo, o a su hijo, en todo caso. Lo primero y principal tenía que ser un caballero, lo cual parecía significar preponderantemente el tener que llevar siempre puestos una bufanda y unos guantes y acostarse tras una cena de pan con leche a las 8 en punto. La vida escolar en la práctica semejó hostil a estas observaciones, con que Eugene fue reintegrado a su casa definitivamente para ser modelado en urbanidad bajo la mirada de su padre. Se le buscó un preceptor y se le prescribió un único y seleccionado compañero. Misteriosamente, la elección recayó en mí, aunque yo hubiera nacido bajo muy distinta estrella. Mis padres fueron consultados y durante unos meses se me permitió estudiar junto a Eugene. El preceptor, pienso, debía de ser algo snob, pues Eugene fue tratado como un príncipe en tanto que yo cargaba con todas las preguntas y los palmetazos en la mano. Y sin embargo, recuerdo no haberme sentido nunca envidioso de mi favorecido compañero, y sí haber desarrollado a la sazón una inmensa amistad infantil. Él tenía un reloj y un pony y un sinfín de libros con láminas de colores, pero mi envidia de estos lujos se diluía a causa de una vaga compasión que me dejaba libertad para ser generoso. Yo podía salir a jugar solo, podía abotonarme solo mi chaqueta y quedarme levantado hasta cuando no pudiera más de sueño. El pobre Pickering nunca podía dar un paso sin antes haber pedido permiso, ni pasar media hora en el jardín sin facilitar a su regreso un detallado informe de sus actividades allí. Mis padres, que no tenían deseos de que se me inculcaran importunas virtudes, me hicieron volver a la escuela al cabo de 6 meses. Desde entonces no había vuelto a ver a Eugene. Mi padre hizo que se mudaran al campo para proteger mejor la moral del mozalbete y Eugene se difuminó en mis recuerdos hasta convertirse en una pálida imagen de los nocivos efectos de una educación severa. Creo que vagamente supuse que se habría disuelto en liviano aire y de hecho paulatinamente comencé a dudar hasta de su pasada existencia y considerarlo una de esas fantasías en que uno deja de creer conforme se hace mayor. Pareció lógico que yo no volviera a tener noticias de él. Nuestro actual encuentro era mi primera verificación de que realmente había sobrevivido a tanta atención y cuidado. Lo contemplaba ahora con una buena dosis de interés, pues era todo un raro fenómeno, el fruto de un sistema persistente e ininterrumpidamente aplicado. Me recordaba, en cierto modo, a ciertos jóvenes monjes que yo había visto en Italia. Tenía el mismo ingenuo y patente aire de enclaustramiento. De veras su educación había sido casi monástica, recayendo además, evidentemente, en un sujeto bien predispuesto para ella. Su suave y afectivo espíritu no había sido uno de esos a los que hace falta doblegar. Ello le había legado, ahora que pisaba los umbrales del gran mundo, una extraordinaria virgindad de impresiones y viveza de deseos, y confieso que, al mirarlo y fijarme en sus claros ojos azules, temblé por la indefensa inocencia de semejante alma. Me percaté gradualmente de que el mundo ya había hecho cierta mella en él y le había instilado una inquieta cautela acongojada. Todo en él denunciaba la experiencia que le había sido arrebatada. Su organismo entero se estremecía con una alboreante percatación de insospechadas posibilidades de sensaciones. Lo cierto es que este agradable temblor era externamente apreciable. Constantemente mudaba de postura sobre la hierba, atusándose el pelo con las manos, enjugándose un ligero sudor de la frente, lanzándose a decir algo y articulando alguna cosa diferente. Nuestro inesperado encuentro lo había excitado bastante y advertí que era probable que yo fuera a ser destinatario de un cierto desbordamiento de su fermentación sentimental. Podía recibirlo con la conciencia tranquila, pues toda su agitación me despertaba un gran afecto. Era hace unos 15 años, como dices, comenzó cuando me llamabas dedos de mantequilla, porque siempre se me escapaba el balón. Pero es un largo lapso para dar cuenta de él, y sin embargo han sido, para mí, unos años tan sosegados y monótonos que casi podría contarte en 10 palabras la historia de mis andanzas. Tú, supongo, habrás vivido toda clase de aventuras y recorrido el mundo entero. Recuerdo tu inclinación a las hazañas atrevidas.
Yo te tenía por un pequeño capitán Cook del vecindario, porque escalabas las cercas del jardín para recuperar el balón cuando yo lo lanzaba afuera sin querer. Yo no sabía escalar tapias, ni entonces ni después. Recordarás a mi padre, supongo, y el exquisito cuidado que tenía conmigo. Lo perdí hace unos 5 meses. Desde mis años de chiquillo hasta su muerte siempre permanecimos juntos. No creo que en 15 años estuviésemos separados más de media docena de horas seguidas. Vivíamos en el campo, invierno y verano, frecuentando solo a 3 o 4 personas. Tuve una larga serie de preceptores y una biblioteca en que sumergirme. Te aseguro que soy un formidable erudito. Estúpida era semejante vida para un niño y mucho más estúpida para un joven crecidito, pero a mí entonces no me lo parecía. Me consideraba absolutamente feliz. Habló de su padre con cierta extensión y con un respeto que interiormente rehusé a ser mío. El señor Pickering había sido, a mi juicio, un frío egoísta, incapaz de imaginar a su hijo una vocación más grandiosa que devenir una mecánica copia de él mismo. Soy consciente de haber sido educado de un modo extrañísimo, dijo mi amigo, y de que los resultados son algo grotescos, pero mi educación, pieza por pieza, en detalle, se convirtió en una de las aficiones personales de mi padre, por así decirlo. Al principio se dedicó a ello por su intenso cariño hacia mi madre y la especie de culto que rendía a su memoria. Ella murió a mi nacimiento y según fui creciendo parece que fui adquiriendo una extraordinaria semejanza con ella. Aparte, mi padre tenía muchísimas teorías, se enorgullecía de sus opiniones conservadoras, creía que el usual laissez-faire de la educación norteamericana era una práctica muy vulgar y que los chicos no debían crecer como las polvorientas espinas del camino. Con que ya ves, completó Pickering, sonriendo y arrebolándose, y sin embargo, con algo de ironía de una fútil lamentación, que soy una auténtica planta de invernadero. He sido vigilado, regado y podado, y si la floricultura tiene algún mérito, yo debería llevarme el primer premio en una exposición floral. Hace unos 3 años empeoró mucho la salud de mi padre y con frecuencia hubo de quedar recluido en su habitación. Así, aunque yo era ya un hombre hecho y derecho, tuve que seguir viviendo encerrado en casa. Si por un cuarto de hora quedaba fuera de su vista, mandaba a buscarme. Padecía graves ataques de neuralgia y acostumbraba a sentarse en la ventana para tomar el sol. Sostenía en la mano unos gemelos de teatro y cuando yo salía al jardín me vigilaba con ellos. Pocos días antes de su fallecimiento cumplía yo los 27 años de edad y era el joven más ingenuo, supongo, del país. Después de su muerte lo eché muchísimo de menos, insistió Pickering a todas luces sin intención irónica. Permanecí en casa, en una especie de triste estupor. Parecía como si por primera vez la vida se me ofreciera y empero como si yo no supiera cómo asirla. Expresaba todo esto con una franca vehemencia que acrecía conforme hablaba, y había un singular contraste entre la magra experiencia que describía y una cierta inteligencia radiante que me parecía percibir en su mirada y tono. Patentemente era un inteligente sujeto, y sus facultades naturales eran excelentes. Calculé que había leído muchísimo y que compensaba hasta cierto punto con sus inquietas especulaciones intelectuales la libertad que había estado condenado a ignorar en la práctica. Ahora la suerte le ofrecía un significado para las vacías formas que su mente atesoraba, mas él solo lo veía tenuemente a través del velo de su inseguridad personal. Encima de que no he dado la vuelta al mundo, como supones, dije, confieso que te envidio la sensación de novedad que vas a experimentar. Al venir a Homburg te has lanzado in media res. Me atalayó para comprobar si mi comentario encerraba segundas intenciones y titubeé un instante. Sí, lo sé. Viajé hasta Bremen en el vapor con un alemán muy amigable, que se dedicó a bosquejarme las glorias y misterios de su patria. En esta época del año, según dijo, yo debía empezar por Hamburg. Desembarqué hace solo una quincena y heme aquí. De nuevo titubeó como si fuera a agregar algo acerca de su escena en el Kursaal, pero de súbito, nerviosamente, recogió la carta que yacía junto a él, miró intensamente el lacre con ceño atribulado y después la arrojó otra vez sobre la hierba con un suspiro. ¿Cuánto tiempo piensas estar en Europa? Pregunté. Cuando llegué supuse que 6 meses, pero ahora creo que no tanto. Y tornó a dejar vagar la mirada sobre la carta. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? A todas partes y todas las cosas, habría dicho ayer, pero ahora es diferente. Miré la carta interrogativamente y con gravedad él la recogió y se la guardó en el bolsillo. Seguimos charlando un rato, pero comprendí que de repente se había puesto caviloso, que por lo visto sopesaba un impulso de romper la última barrera de su reserva.
Por fin súbitamente posó su mano en mi brazo, me miró un momento suplicantemente y exclamó: a fe mía, que me gustaría contártelo todo. Cuéntamelo todo. Claro que sí, respondí sonriendo. No tengo otro deseo que el de permanecer tumbado aquí a la sombra y escucharlo todo. Ah, pero la cuestión es, ¿lo entenderás? Da igual, ya me consideras atípico de por mí. No es fácil, aún así, expresarte lo que me embarga. No es fácil para alguien tan atípico como yo especificarte de cuántas maneras lo soy. Se levantó y anduvo unos instantes pasándose la mano por los ojos, después volvió raudamente y otra vez se tendió sobre la hierba. Hace un momento he dicho que siempre me consideré feliz, y es verdad, pero ahora que mis ojos se han abierto, veo que simplemente estaba entontecido. Era como un perrito de lanas, adornado con un lacito azul y lavado y peinado y alimentado con aguachirle. Aquello no era vivir. Vivir es aprender a conocerse uno mismo, y en tal sentido he vivido más en estas 6 semanas últimas que en todos los años que las precedieron. Estoy inundado de esa sensación febril de liberación. No deja de subírseme a la cabeza como los vapores de un vino fuerte. Hallo que soy una criatura activa, sentiente, inteligente, con deseos, con pasiones, con posibles convicciones, incluso con eso que jamás soñé, una posible voluntad propia. Veo que hay un mundo que conocer, una vida que encauzar, hombres y mujeres con quienes entablar miles de relaciones. Todas estas cosas están ahí como un gran mar embravecido donde debemos zambullirnos y bucear y capear el temporal y afrontar las olas. Yo estoy en la orilla, tiritando, contemplando, anhelando, deseando, encantado por el olor marino y sin embargo temeroso de las aguas. El mundo me llama y me sonríe y me invita, pero una ignota influencia del pasado que no puedo obedecer enteramente ni desafiar enteramente parece retenerme. Me encuentro lleno de impulsos, pero extrañamente no me encuentro lleno de energía. En determinados momentos la vida parece estimulante, pero asimismo terrible y peligrosa, y me pregunto por qué he de batirme desaforadamente contra fuerzas inmisericordes si conozco tan a la perfección el medio de permanecer al margen y eludirlas. ¿Por qué no le doy la espalda a todo y regreso a casa a... ¿Qué me aguarda allí? Aquella vida campestre desprovista de imágenes y sonidos, y aquellos largos días consumidos entre libros antiguos, pero aunque un hombre sea débil, no quiere dar por sentada de antemano su debilidad, quiere degustar cualquier deleite que pueda haber en pagar por verificarla. Así es como vine, y vine una y otra vez este irresistible impulso de zambullirme, de dejarme arrastrar, de ir a donde la libertad me lleve. Hice una momentánea pausa, atalayándome con sus excitados ojos y acaso percibiendo en los míos una irreprimible sonrisa provocada por su apasionamiento. ¿Lanzarte de cabeza? Claro que sí. Quizás estés pensando decirme, y que te sea leve. No sé si estás riéndote de mi agitación o de lo que posiblemente te parezca mi depravación. No sé, prosiguió en tono grave, si tengo inclinación por hacer el mal, aunque la tenga, seguro estoy de que no prosperaré en ella. Sinceramente creo que puedo tomarme inofensivamente una licencia para disfrutar, pero no es en eso en lo que pienso, así como tampoco sueño con sufrir. Placer y dolor son palabras vacías para mí. Lo que anhelo es conocimientos, conocimientos distintos de los adquiridos mediante una instrucción incolora, aséptica, impersonal. Entenderías todo esto mucho mejor si pudieras respirar siquiera un momento la enranciada atmósfera de reclusión en que siempre he vivido, derribar una puerta y dejar entrar la luz y el aire. Siento como si por fin debiera actuar. Actúa. Claro que sí, ahora y siempre, cuando tengas la oportunidad, repuse, pero no te tomes las cosas tan a pecho, ni ahora ni nunca. Tu largo confinamiento te hace figurarte que el mundo es más digno de ser conocido de lo que es probablemente que acabe pareciéndote. Un hombre con tan buena cabeza y tan buen corazón como tú lleva un mundo muy amplio dentro de sí, y yo no creo ni en el arte por el arte, ni en lo que llaman la vida por la vida. Así todo, date tu zambullida y luego ven a contarme si encontraste la perla de la sabiduría. Frunció un poco el ceño, como si le pareciera algo tacañas mis palabras de ánimo. Le di una palmadita en la espalda y me reí. La perla de la sabiduría, exclamé, es el amor. El amor sincero es la más maravillosa concentración de experiencia. Te aconsejo que te enamores. No me sonrió en respuesta, sino que se sacó del bolsillo la carta de que ya he hablado. La levantó en alto y la agitó solemnemente. ¿Qué es eso? Pregunté. Mi sentencia. No de muerte, espero. De matrimonio. ¿Con quién? Con alguien a quien no amo.
Esto era serio. Dejé de sonreír y le rogué que se explicara. Es la parte más singular de mi historia, dijo por fin. Te recordará un antiguo romance, pese a que estoy aquí charlando de esta manera desenfrenada y lanzando provocaciones al destino. Mi destino está fijado y sellado. Estoy prometido en matrimonio. Es una herencia del pasado, un pasado sobre el que no he tenido gobierno. El casamiento fue concertado por mi padre hace años, cuando yo era niño. El padre de la novia era un íntimo amigo suyo, también un viudo que educaba a su hija, por su parte, en un régimen de severo aislamiento, igual que aquel en que transcurrían mis días. Aún hoy ignoro el origen del vínculo amistoso entre nuestros respectivos progenitores. El señor Vernon se hallaba muy metido en negocios y creo que una vez lo sorprendió un aprieto financiero en el que fue ayudado por la intervención de mi padre, quien le facilitó un cuantioso préstamo del que, en su atolladero, él no podía responder con otros bienes que con su palabra. De cosas así era capaz mi padre. Era hombre de dogmas y no le cabía duda de que un caballero tiene una obligación para con un amigo caído en una dificultad económica, y lo que es más, nunca habría dejado de cumplirla. El señor Vernon, creo, salió a flote, pagó su deuda y consagró una eterna gratitud a mi padre. Para él, su hijita era como la niña de sus ojos y se propuso llegar a ser la esposa del hijo de su bienhechor. Así fue fijado nuestro destino por nuestros padres y fuimos educados el uno para el otro. No he visto a mi prometida en Esponsales desde que ella era una niñita feucha con delantalito almidonado que jugaba con un monigote manco, de sexo masculino creo, tan grande como ella misma. El señor Vernon es lo que se denomina un empresario del comercio oriental y desde hace muchos años vive en Esmirna. Isabel, su hija, ha sido educada allí, en un jardín de tapias blancas con una arboleda de naranjos, entre su padre y su institutriz. Es bastante menor que yo. Hace 6 meses cumplió los 17 años. Cuando cumpla los 18 hemos de casarnos. Narró todo esto con bastante serenidad, sin inflexión alguna de queja, más bien imparcial y objetivamente, como si estuviese cansado de reflexionar sobre ello. Vaya, si es todo un romance, dije, máxime teniendo en cuenta los aburridos tiempos en que vivimos, en donde, y de todo corazón, te felicito. No todos los jóvenes se encuentran, al llegar a la edad de matrimoniar, con una señorita conservada entre algodones para él. Apuesto 1000 contra 1 a que la señorita Bernard es adorable. Me maravilla que no partas a toda prisa hacia Esmirna. Te burlas de mí, replicó con aire lastimado, pero hablo completamente en serio. Déjame acabar. Nunca sospeché esta tierna conjura hasta hace algo menos de un año. Deseando mi padre dejar las cosas resueltas antes de su muerte, me informó de ella con solemnidad. No me sentí ni inflamado ni abatido. Recibí la noticia, según recuerdo, con una clase de emoción sólo cuantitativamente distinta de aquella con que habría acogido el anuncio de que mi padre me había comprado una docena de camisas nuevas. Supuse que, bajo semejantes decretos inexorables y supraterrenales, era como se concertaban los matrimonios de todos los jóvenes. Cierto es que las novelas y los poemas por mí leídos hablaban de enamoramientos, pero novelas y poemas eran una cosa y la vida otra. Poco tiempo después me proporcionó una fotografía de mi prometida, que tiene una cara hermosa pero extremadamente inanimada. Después, la salud de mi padre decayó rápidamente. Una noche yo estaba sentado, tal como habitualmente me sentaba durante horas, en su tenuemente iluminada habitación junto a su cama, en la que él había sido confinado para una semana. Llevaba algún rato sin hablar, con que supuse que se hallaba dormido, mas acerté a mirarlo y comprobé que tenía los ojos totalmente abiertos y clavados en mí de extraña forma. Sonreía benignamente, intensivamente, y al cabo de un momento me hizo una seña. Entonces, al inclinarme hacia él, dijo: Presiento que no voy a durar mucho, pero no me importa fallecer si pienso en lo bien que he dejado resuelto tu porvenir. Hablaba de la muerte, y en aquel momento cualquier cosa, excepto el pensar, habría sido algo indudablemente impío y monstruoso. Pero por vez primera palpitó en mi corazón una sensación de haber sido archidominado excesivo tiempo. Nada dije, y él interpretó mi silencio enteramente como tristeza. No viviré lo suficiente para haberte casado, prosiguió, pero, puesto que ya se han sentado los cimientos, poco importa. Poder verte casado sería un placer egoísta, y yo nunca he tenido un solo pensamiento que no fuera en pro de tu personal beneficio. Vislumbrar tu futuro, en su perfil global, saber a ciencia cierta que te hallarás a salvo aquí, casado con una mujer aprobada por mi juicio, cultivando los frutos espirituales cuya semilla he sembrado en ti, esto me basta. Pero, hijo mío,
Querría alejar de esta luminosa visión la sombra que la amenaza. Confío en tu docilidad, creo poder confiar en la saludable fuerza que tendrá tu respeto a mi memoria, pero no he de olvidar que cuando me vaya para siempre te hallarás solo, frente a frente con una miríada de ignotas invitaciones a la perversidad. Los humos de la inicua vanidad pueden alzarse en tu espíritu y tentarte, en interés de una vana ilusión que podríamos llamar de independencia, a derrumbar el edificio que tan laboriosamente he construido. Así pues, necesito exigirte una promesa, la solemne promesa que me debes en este trance. Y me asió la mano. Seguirás la senda que te he marcado, serás leal a la muchacha que ha sido moldeada en todas las virtudes por una influencia análoga a la que ha gobernado tu propia educación. Te casarás con Isabel Bernard. En esta rígida solicitud había algo ominoso. Me sentí amedrentado, desasí mi mano y le pedí que confiara en mí sin necesidad de tan imponente juramento. Mi renuencia sobresaltó a mi padre, llevándolo a la sospecha de que en mí ya había brotado la vana ilusión de la independencia. Se retrepó en la cama y me miró con ojos que parecían prever que mi vida iba a ser un festival de aborrecible ingratitud. Sentí el reproche, todavía ahora puedo sentirlo, y prometí. Ni siquiera en este instante deploro mi promesa, ni me quejo de la obstinación de mi padre. Se me antoja extrañamente que las semillas de un sosiego perfecto fueron sembradas en aquellos años de ingenuidad y que después de muchos días recogeré el dulce fruto. Pero, después de muchos días, cumpliré mi promesa, obedeceré, pero primero quiero vivir. Mi querido amigo, vivir es lo que estás haciendo ahora. Toda esta apasionada conciencia de tu situación es una ardiente vida. Ojalá pudieses decir lo mismo de la mía. Quiero olvidar mi situación, quiero pasar 3 meses sin pensar en el pasado ni en el futuro, aferrándome a todo cuanto el presente me ofrezca. Ayer creí hallarme en una hermosa ocasión para hacerme a toda vela a la mar, pero esta mañana va y me llega este recordativo, y otra vez levanto en alto la dichosa carta. ¿Qué es eso? Una carta de Esmirna. Advierto que aún no has roto el lacre. No, ni pienso hacerlo de momento. Trae malas noticias. ¿Qué entiendes tú por malas noticias? Las noticias de ser esperado en Esmirna para dentro de 3 semanas, las que el señor Bernard desaprueba mi vagabundeo por el mundo, las de que su hija me aguarda ansiosa por el altar. ¿Eso no serán meras conjeturas? Conjeturas posiblemente, pero conjeturas acertadas. Tan pronto como examiné el sobre, algo me golpeó en el corazón. Mira el lema del sello y seguro estoy de que hallarás que reza no tardes. Y arrojó la carta a la hierba. Palabra de honor es preferible que la abras, dije. Si la abriera y en ella leyera que se me citaba, ¿sabes lo que irremediablemente haría? Me volvería a mi hotel, preguntaría en recepción cómo se va a Esmirna, facturaría mi equipaje, tomaría el billete y no pararía hasta llegar. Sé que eso haría. Padezco la hipnosis de la costumbre. Por consiguiente, el único medio para apurar mi licencia es dejar la carta sin leer. A mí en tu lugar dije, la curiosidad me empujaría a abrirla. Movió negativamente la cabeza. No tengo curiosidad. A lo largo de estas numerosas semanas la idea de mi matrimonio ha ido perdiendo toda novedad, y ya la he examinado mentalmente bajo todas las posibles luces. No temo nada por ese lado, pero sí temo algo de mi conciencia. No deseo contar con alternativas. ¿Quieres hacerme un favor? Coge la carta, guárdatela en el bolsillo y consérvala hasta que te solicite que me la reintegres. Cuando te lo solicite sabrás que ya habré apurado mi licencia. Sonriendo, cogí la carta. ¿Y de cuánto tiempo consta tu licencia? Pregunté. La temporada de Hamburgo no dura eternamente. ¿Dura un mes? Pues que sea esa la duración de mi permiso. Dentro de un mes me la reintegrarás. Mañana mismo si me la pides. Mientras tanto, dejémosla dormir el sueño de los justos. Y me la guardaré en el más sacrosanto intersticio de mi cartera. Decir que estaba dispuesto a seguirle la corriente al pobre tipo semejaría implicar que consideraba extravagante su ruego. Era su situación y no por culpa suya la que era extravagante, y él procuraba únicamente ser lógico. Me observó guardarme la carta y, cuando desapareció de su vista, exhaló un suave suspiro de alivio. El suspiro era lógico y sin embargo me hizo reflexionar. Tal vez era bastante saludable su fuga global ante una responsabilidad inmediata que otros le habrían impuesto. Pero si por una parte había un agravio antiguo, ¿no podía haber un autoengaño novedoso por la otra? ¿No habría sido limpio callarme una reflexión que podría servirle de advertencia? Con que le relaté abruptamente que yo había sido un espectador insospechado la anterior noche de sus hazañas en la ruleta. Se ruborizó profundamente, mas encaró mi mirada con la misma espléndida franqueza. Ah,
—¿Entonces observaste? —exclamó— a la prodigiosa dama de mi aventura. Prodigiosa se mostró sin ningún género de dudas. La vi un poco después, asimismo, sentada en la terraza bajo la luz de las estrellas. Me imagino que no estaría sola. Aciertas en un todo, pues allí estuve yo con ella, durante cosa de 1 hora. Luego la acompañé a su alojamiento, caminando. —Me cachi, sí. ¿Entraste en él? —No. Me dijo que era demasiado tarde para invitarme a pasar, aunque afirmó que, en términos generales, no se preocupaba mucho de protocolos. En eso no fue del todo punto sincera. Cuando por su culpa perdiste tu dinero, bien que se dejó robar por ti. —Ah, ¿vistes eso también? —exclamó Pickering, aunque no muy extrañado. Yo me sentía como si toda la mesa me mirara, pero las maneras de ella eran tan donosas y alentadoras que concluí que lo que ella estaba haciendo no era nada inhabitual. Confesó, empero, más tarde, ser muy excéntrica. El mundo empezó a motejarla así, dijo, antes de que ella pudiera figurárselo siquiera remotamente, y descubriendo finalmente que se había granjeado aquella reputación a su pesar, había resuelto aprovecharse de sus ventajas. Actualmente hace lo que le apetece. En otras palabras, es una mujer que ya no tiene ninguna reputación que perder. Pickering pareció confundido y sonrió ligeramente. ¿No es eso lo que se dice de las mujeres indecentes? De algunas, de las que terminan desenmascaradas. Bueno, dijo, sin dejar de sonreír, yo aún no he desenmascarado a la señora Blumenthal. Si tal es su apellido, supongo que es alemana. Sí, pero habla inglés tan perfectamente que casi se podría dudarlo. Es muy inteligente. Su marido está muerto. Me reí involuntariamente ante la conjunción de ambas circunstancias, pero la límpida mirada de Pickering pareció censurar mi jovialidad. Has sido tan plenamente franco conmigo, dije, que voy a corresponderte. Dime, si puedes, si esta inteligente señora Blumenthal, cuyo marido está muerto, ha encendido tu deseo de suspender toda comunicación con Esmirna. Impertérrito pareció sopesar mi pregunta. Creo que no, dijo por último. Hará 3 meses que concebí ese deseo. A la señora Blumenthal la conozco desde hace menos de 24 horas. Muy cierto, pero cuando encontraste aquella carta para ti en tu plato del desayuno, ¿no te pareció por un momento como si tuviera sentada la señora Blumenthal frente a ti? ¿Frente a mí? Hizo de eco, frunciendo educadamente el ceño. Frente a ti, mi querido amigo, o en cualquier otra parte próxima a ti, hablando en plata. ¿Te interesa? Muchísimo, exclamó desarrugando el ceño. Amén, respondí poniéndome de pie con una carcajada. Y ahora, si tenemos que conocer el mundo en un mes, no hay tiempo que perder. Principiemos por el Elquhard. Pickering se levantó y nos internamos por la floresta, charlando de temas más ligeros. Por último llegamos al final del bosque, nos sentamos en un tronco derribado y contemplamos al otro lado de un intervalo de prados las largas ondulaciones boscosas de los Taunus. ¿En qué pensaba mi amigo? No lo sé. Yo rumiaba su singular biografía y dejaba volar mi imaginación camino de Esmirna. De pronto se me vino a las mientes que él poseía un retrato de la muchachita que estaba esperándolo en el jardín de tapias blancas. Le pregunté si lo tenía a mano. No me contestó, sino que gravemente sacó la cartera y extrajo una pequeña fotografía. Mostraba, como dicen los poetas, una pura doncella en flor, una jovencita delgada, con cierta infantil redondez de formas. No había acierto en su postura. Posaba de pie, rígida y tímidamente, para su retrato. Llevaba un blanco vestido estrecho de talle, los brazos le colgaban a los costados y las manos estaban enlazadas por delante. La cabeza se inclinaba levemente hacia abajo y los negros ojos miraban fijamente. Pero su desmaña era tan atrayente como la de un esquinado serafín en una talla medieval, y en su seria mirada parecía acechar el brillo interrogador típico de la infancia. ¿Para qué es esto? Semejaban preguntar sus adorables ojos. ¿Por qué se me ha vestido para esta ceremonia de punta en blanco y con cuentas de ámbar? Poderes celestiales, dije. Cuán enormemente adorable es la inocencia. Este retrato se tomó hace 1 año y medio, dijo Pickering, como con un esfuerzo por ser absolutamente equitativo. A estas alturas, supongo, parecerá algo menos candorosa. No mucho menos, espero, dije, mientras le devolvía la fotografía. Es adorable. Sí, pobre muchacha, es adorable, no cabe duda. Y se guardó el retrato sin mirarlo. Quedamos silenciosos unos momentos. Al cabo, abruptamente dije, mi querido amigo, me depararía satisfacción verte partir inmediatamente de Hamburgo.
inmediatamente, hoy mismo, tan pronto como pudieras estar listo para ello. Me miró sorprendido y poco a poco fue sonrojándose. Hay algo que no te he contado, dijo, algo que, al decirme tú que la señora Blumenthal no tiene ninguna reputación que perder, ya no me atreví a contarte. Creo adivinarlo. La señora Blumenthal te habrá pedido que vuelvas a escogerle los números de la ruleta. No, por cierto, exclamó Pickering con una sonrisa triunfal. Dice que ya no va a jugar más, de momento. Me ha invitado a merendar con ella esta tarde. Ah, en ese caso, dije muy gravemente, por supuesto no puedes partir de Hamburgo. No replicó nada, sino que me miró con recelo, como si se temiera que iba a echarme a reír. Presióname enérgicamente, dijo luego de un momento. Recálcame cuál es mi deber, ordénamelo. No lo comprendí del todo, pero acolchando la invectiva con un chistoso exabrupto, le dije que, a menos que siguiera mi consejo, jamás volvería a hablarle. Se levantó, se plantó ante mí y golpeó el suelo con su bastón. ¡Estupendo!, exclamó. Anhelaba la ocasión de transgredir un mandato, de saltar por encima de un obstáculo. ¡Hela aquí! Me quedaré. Le hice una burlona inclinación dedicada a su energía. Eso está muy bien, dije. Pero ahora, a fin de que te pongas en la tesitura idónea para la merienda de la señora Blumenthal, iremos a escuchar a la orquesta tocar Schubert bajo los tilos y retornamos atravesando el bosque. Al día siguiente me dirigí a visitar a Pickering en su alojamiento y al llamar, según se me indicó, a su puerta, me extrañó oír una voz campanuda adentro. Mi llamada no fue atendida, con que enseguida abrí yo mismo y entré en el cuarto. No hallé acompañante desconocido alguno, sino que descubrí a mi amigo paseándose de un lado a otro, aparentemente declamando con un pequeño volumen encuadernado en vitela blanca. Me saludó afectuosamente, dejó el libro en la mesa y declaró estar practicando una lección de alemán. ¿Y quién es tu maestro?, pregunté lanzando una mirada al libro. Pareció esquivar el mirarme mientras, luego de un instante de demoranza, contestó: la señora Blumenthal. Caramba, ¿ha escrito una gramática?, inquirí. No es una gramática, es una tragedia, y me entregó el libro. Lo abrí y vi que era una Teuraspiel en 5 actos, delicadamente impresa con anchísimos márgenes, intitulada Cleopatra. Presentaba numerosas correcciones y anotaciones marginales, al parecer de mano de la autora. Los parlamentos eran larguísimos y había un desmesurado número de soliloquios a cargo de la heroína. Uno de ellos, recuerdo, hacia el final de la obra, empezaba de esta suerte: ¿qué es, pensándolo bien, la vida, sino una sensación, y una sensación, sino una decepción? Una realidad que empalidece ante la luz de nuestros sueños, tal como la vulgar belleza de Octavia queda empañada al lado de la mía. Mas dejadme creer en una dicha más intensa y buscarla en brazos de la muerte. Parece de natural apasionada, dije. ¿Se ha representado alguna vez esta tragedia? Jamás en público, pero la señora Blumenthal me cuenta que hizo representarla en su propia casa en Berlín y que ella misma tomó a su cargo el papel protagonista. La poco mundanal existencia que había llevado a Pickering había sido de una índole capaz de habilitarlo para poseer sentido del ridículo, pero me pareció un inequívoco signo de que se sentía hechizado la circunstancia de que me facilitara esta información con gran seriedad. Se mostraba abstraído y receptivo a mis tentadores comentarios sobre cuestiones vulgares, el tiempo caluroso, el hotel, la llegada de Adelina Patti. Al final verbalizó sus pensamientos y proclamó que la señora Blumenthal se había revelado una mujer extraordinariamente interesante. Semejaba haberse olvidado totalmente de nuestra larga conversación en el Hartwald y no traslució ninguna percatación de que esto era una confesión de haberse zambullido y hallarse flotando en la corriente. Tan solo recordaba que yo había hablado sahirientemente de aquella mujer e insinuó que me incumbía rectificar mi opinión. El día anterior yo había tenido una tan fuerte impresión de una especie de amedrentamiento espiritual en la naturaleza de mi amigo, que en el momento presente, al oír cómo sonaba una nueva obra, por así decirlo, en su interior, y al observar cómo los ecos del pasado quedaban inmediatamente ahogados en su música, me dije para mis adentros que ciertamente había sido precisa una mano hábil para reajustar esa delicada maquinaria. No cabía duda de que la señora Blumenthal era una mujer inteligente. Es una buena costumbre alemana, en Hamburgo, emplear la hora antes de la comida en escuchar a la orquesta de Kurgarten, Mozart y Beethoven para organismos en los cuales la separación entre lo espiritual y lo corporal es particularmente incierta,
son un vigoroso estímulo de apetito. Pickering y yo nos sometimos, tal como habíamos hecho el día anterior, a aquella usanza, y cuando estábamos sentados bajo los tilos, él comenzó a extenderse sobre los méritos de su amiga. No sé si es excéntrica o no, dijo. A mí toda la gente me parece excéntrica, y no estoy en condiciones por ahora de juzgar a las personas con mi limitada experiencia. Jamás en mi vida había visto una mesa de juego con que suponía que un jugador era por necesidad un oscuro rufián de aviesa mirada. En Alemania, dice la señora Blumenthal, el pueblo juega a la ruleta lo mismo que juega al billar, y a ella fue su venerable madre quien la inició en las reglas del juego. El juego es una aceptada fuente de ingresos para personas honradas de escasos recursos monetarios. Pero confieso que la señora Blumenthal podría hacer cosas peores que jugar a la ruleta y sin embargo volverlas distinguidas y hermosas. Nunca he acostumbrado a considerar la belleza deslumbrante como lo más excelente de una mujer. Siempre me he dicho a mí propio que, de ser conquistado alguna vez mi corazón, lo sería por una especie de gracia general, una dulzura de movimiento y tono, con que podría contar para recibir confortadoras impresiones, igual que se puede contar con un instrumento músico perfectamente afinado. La señora Blumenthal posee esta gracia que conforta y deleita y semeja tanto más perfecta cuanto que persevera el orden y la armonía dentro de una personalidad real y apasionadamente activa y ardorosa. Con sus variados impulsos y dotes, nada más fácil que pareciera agresiva y agobiante e inoportuna. Ya lo conocerás y me dirás si parece algo de esto. Tiene todos los posibles talentos ingénitos y su cultura los ha perfeccionado hasta el máximo. Lo que pasa dentro de su cabeza, naturalmente no sé decirlo. Lo que percibe el observador, el admirador, es sencillamente un penetrante perfume de inteligencia mezclado con un penetrante perfume de simpatía. Aunque la señora Blumenthal, dije sonriendo, fuese la mujer más encantadora del mundo y tú el destinatario de sus más exquisitos favores, sin embargo lo que yo te envidiaría más es, no a tu impar amiga, sino tu singular imaginación. Es una manera amable de llamarme bobo, dijo Pickering. Tú eres un escéptico, un cínico, un satírico. Yo espero tardar mucho en llegar a serlo. Recorrerás esa distancia con celeridad si viajas en tren expreso, pero ten a bien decirme, ¿te has aventurado a manifestarle a la señora Blumenthal la alta opinión que tienes de ella? No sé qué le habré dicho y qué no. Ella sabe escuchar aún mejor que hablar, con qué juzgo posible que yo la haya hecho oír gran número de disparates, pues enseguida de haber cruzado mis primeras palabras con ella me percaté de una asombrosa volatilización de toda mi antigua timidez. Tengo en verdad, según supongo, añadió luego de un momento, debido a las peculiares circunstancias de mi biografía, un gran fondo acumulado de toda clase de cosas a las que nunca he dado libre rienda y que pugnan por exteriorizarse. La tarde anterior, sentado frente a esta encantadora mujer, acudieron en tropel a mis labios. Muy probablemente las liberé todas. Tengo la sensación de que me envolví en una especie de nube de palabras y de que vi sus preciosos ojos brillando frente a mí a través de la misma, cual estrella sobre una miasmática charca de ranas. Y aquí, si no me es infiel la memoria, Pickering hizo un inflamado paréntesis para sostener que en los ojos de la señora Blumenthal había algo que él jamás había visto en ningunos otros. Un caos de obviedades y ridiculeces, prosiguió, que debieron de parecerle enormemente grotescas, pero me siento más sabio y vigoroso, extrañamente por haberlas vertido ante ella, y me figuro que me costaría muchísimo hallar otra mujer en que tamaña exhibición provocara tan poca fría rechifla irrespetuosa. Por el contrario, la señora Blumenthal, conjeturé, penetraría tu situación con calidez. Exactamente, así fue, con la mayor calidez. Ella es sabia, ha conocido, ha sentido, ha sufrido y por eso comprende. Te diría, imagino, que te entendía de maravillas y se ofrecería a ser tu guía, tu filósofa y tu amiga. Me habló, respondió Pickering tras una pausa, como nadie me había hablado hasta entonces, y me ofreció en efecto formalmente todo aquello para lo que la amistad de una mujer pudiera servir. Y tú lo aceptarías igual de formalmente. A ti la escena te suena absurda, supongo, pero permitidme decirte que me trae sin cuidado, exclamó Pickering con un aire de cordial provocación que resultó lo más inofensivo del mundo. Me sentí muy conmovido, me sentí de hecho muy excitado. Traté de decirle algo, pero no supe.
Anteriormente tenía sobradas cosas que decir, pero ahora tartamudeé y vacilé, y finalmente me refugié en una abrupta retirada. Entretanto, ya te había metido en el bolsillo la tragedia en 5 actos. Nada menos cierto. Yo la vi sobre la mesa antes de que ella entrara. Después ella se ofreció amablemente para 2 o 3 veces por semana leer juntos alemán en voz alta, para corregir mi acento. ¿Con qué empezamos?, preguntó. ¿Con esto?, dije, señalándole el libro, y me dejó llevármelo para que fuera preparándome. Yo no era ni un cínico ni un satírico, pero aunque lo hubiese sido, Pickering me habría desarmado al anunciarme, antes de que nos separáramos, el deseo expresado por la señora Blumenthal de conocerme y su esperanza de que él me presentara. Entre la multitud de locuras a las que, como decía él, había dado libre rienda, habían figurado algunas liberales palabras en mi encomio, ante las cuales ella había reaccionado muy educadamente. Confieso que sentí curiosidad por conocerla, mas le rogué que no fuera inmediata la presentación. Deseaba, por un lado, dejar que Pickering se forjara su propio destino sin yo caer en la tentación de actuar como providencia, y por otro lado, en Hamburgo, tenía un grupo de amigos con quienes había prometido pasar mis horas ociosas durante la semana entrante. Por espacio de unos días vi poco a Pickering, si bien tropezábamos el uno con el otro en el Kursaal y ocasionalmente dábamos juntos un paseo por el parque. Yo acechaba, pese a mi deseo de librarlo a sus propios recursos, las señales y prodigios de la progresiva influencia del mundo sobre él, de aquella parte del mundo en particular que la señora Blumenthal había acumulado en su abarcador espíritu. Él parecía felicísimo y de una docena de maneras me dio la impresión de un desarrollo hacia la autoconfianza y la madurez. Su mente se mostraba admirablemente operante y, siempre, después de hablar un cuarto de hora con él, yo me preguntaba qué cosas hacía realmente la experiencia y qué la reclusión no había hecho para volverlo desenvuelto y brillante. De vez en cuando me llamaba la atención su desbordado entusiasmo por algún nuevo espectáculo, a menudo bastante frívolo, alguna cosa extranjera, local, pintoresca, algún detalle de costumbres, algún pormenor del escenario y también el infinito desparpajo con que se sentía capaz de ir y venir y correr y parar y observarlo todo. Aquello era su crecimiento, su despertar, su arribar a la hombría de una manera más honda, igual que uno arriba a una localidad previamente desconocida después de varios retrasos, a alguna tranquila hora avanzada, que trueca el fastidio en gratitud entre la preternatural vividez de las impresiones primeras. Cada vez que me lo encontraba, él hablaba cada vez menos de la señora Blumenthal, aun cuando normalmente me hacía saber que se veía con ella a menudo y continuaba admirándola inmensamente. En mi fuero interno me vi forzado a admitir, a despecho de mis prejuicios, que si realmente era ella la estrella que lo guiaba en esta serena florescencia, tenía que ser una mujer superior. Pickering tenía la pinta de un ingenuo filósofo incipiente sentado a los pies de una sobria musa, más bien que la de un manirroto sentimental mariposeando alrededor de alguna suprema personificación de la veleidad.